¿Qué tal? Vamos directo al grano. Hoy tenemos un análisis visual interesantísimo de los textos de la historiadora Andrea Ginta. La idea es armar una guía de estudios súper clara para entender de una vez por todas cómo y sobre todo cuándo empezó el arte contemporáneo. Pero ojo aquí, desde una perspectiva puramente latinoamericana. A ver, normalmente nos enseñan la historia del arte como una línea recta, casi aburrida dictada por un par de ciudades europeas. Pero ¿saben qué? Los datos reales y las obras nos cuentan una historia mucho más rebelde, descentralizada y, la verdad, fascinante. Así que vamos a desarmar todo esto. Bueno, para organizar esto vamos a ir paso a paso. Tocaremos 5 puntos. Primero, la gran pregunta. ¿Cuándo arranca todo esto? De ahí pasamos a los síntomas de este cambio artístico. Después, vamos a decirle adiós al viejo modelo geográfico de centros y periferias, para luego entrarle de llano a un concepto vital, las vanguardias simultáneas. Y cerramos bajando toda esta teoría a la realidad con casos clave de América Latina. Punto número 1. ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero la verdad es que definir este inicio es un dolor de cabeza monumental, básicamente porque estamos metidos hasta el cuello en él. Vivimos en una época rapidísima y llena de confusión. Giunta nos lanza esta pregunta para que lo pensemos bien. ¿Realmente hubo un momento exacto, un giro filosófico que dijo, listo, inauguramos una nueva era? ¿O es puramente una etiqueta de marketing de los museos? Bueno, para entender cuándo empieza lo contemporáneo, primero tenemos que ver qué es exactamente lo que se estaba muriendo. Y lo que se estaba muriendo, literalmente, era el paradigma del arte moderno. Pensemos que antes se creía que el arte seguía un camino evolutivo y súper ordenado, casi como un experimento de laboratorio. El gran premio, la meta final, era lograr la autonomía absoluta, es decir, crear una obra que no tuviera nada que ver con el mundo exterior, algo puro, incontaminado, como el arte concreto. Digamos que el arte moderno sentía que tenía un destino clarísimo y predecible. Pasamos al punto 2. Síntomas del cambio artístico. Y entonces esa progresión tan bonita y ordenada colapsó, se vino abajo. Aquí la clave es que no estamos buscando un estilo nuevo y uniforme, para nada, buscamos síntomas. Imaginen que de repente el mundo real, con todo su ruido y su caos, patea la puerta y entra violentamente al espacio de la obra. Empezamos a ver materiales de la calle, basura, recortes de periódicos, ruidos cotidianos. La obra de arte ya no cabe en el marco tradicional de la pintura o en el pedestal de la escultura. Y a esto, súmenle una crítica feroz a las instituciones y un rechazo total a lo que la sociedad consideraba bello. Ahora, estos síntomas no salieron de la nada, fueron provocados por hechos históricos de peso. La Segunda Guerra Mundial generó un abismo que rompió por completo la circulación de la cultura. Ya saben, el clásico viajecito del artista a París se interrumpió de golpe. Esto fue el caldo de cultivo para que, en los años 50 y 60, nacieran las neovanguardias. Ya para los 60, los eventos a nivel global demostraron que las reglas para hacer arte habían cambiado radicalmente, respondiendo directo al estrés de un mundo en tensión, desde la amenaza nuclear hasta las duras luchas políticas acá en América Latina. Sección 3. Adiós a centros y periferias. Con todo este quiebre histórico en mente, nos damos cuenta de algo gigantesco. El viejo mapamundi de los libros de historia ya no nos sirve para entender la contemporaneidad. Históricamente nos vendían este cuento de centro y periferia, donde un par de genios creaban en París o Nueva York, y el resto del planeta, pues, copiaba un poco tarde. Junta hace trizas esa idea. El nuevo paradigma nos muestra redes de creación globales, súper interconectadas. Pensar que los artistas latinoamericanos eran simples imitadores es no entender absolutamente nada del verdadero poder de sus propuestas. Y esto ilustra maravillosamente un punto central. La contemporaneidad en el arte latinoamericano no se puede explicar usando estereotipos o árboles genealógicos prestados de Europa, para nada. Los artistas de la región estaban inmersos en este nuevo paisaje global y usaban el arte para detonar situaciones muy concretas en sus propios países, rompiendo para siempre con esa dependencia tóxica de necesitar que un centro legitime o valide su trabajo. Y llegamos a la sección 4. Vanguardias simultáneas. Si el mapa viejo ya no funciona, necesitamos un concepto nuevo. Y este es literal el corazón de esta guía de estudio. Las vanguardias simultáneas. O sea,
En la posguerra, las herramientas de la vanguardia clásica se convirtieron en algo así como un lenguaje de código abierto. Todo el mundo podía usarlo. Estas estrategias creativas se activaron al mismo tiempo, de forma paralela, en distintos rincones del planeta. Repito, no eran copias hechas a destiempo, eran respuestas urgentes a realidades locales particulares, usando un repertorio visual que ya era de todos. Y ahí es justo donde entra el rol de las neovanguardias. Los artistas de los 50 y 60 retomaron trucos del pasado, cosas como el collage o el ready-made. Pero, oigan, no era por nostalgia o plagio, era una movida súper reflexiva. Usaban estas tácticas históricas para criticar a la sociedad de posguerra. Piensen en los objetos relacionales de Alicia Clark o los parangolés de Hélio Oiticica en Brasil. Son obras fascinantes que te obligan a interactuar, metiendo el cuerpo y el tiempo del espectador directamente en la ecuación. Finalmente, la sección 5. Casos clave, Verdeochera y la destrucción. Para bajar tanta teoría a la tierra, veamos un ejemplo contundente: los collages matéricos del artista argentino Antonio Berni. Aquí ven clarísimo el síntoma del que hablábamos. El mundo real choca de frente contra el arte. Berni agarró chatarra, latas, pedazos de basura de los márgenes de la sociedad industrializada y con eso hizo añicos la pureza de la pintura tradicional. Agarró la cruda realidad socioeconómica y te la colgó directamente en la inmaculada pared de la sala de exposiciones. Una genialidad. Ahora, fíjense en este dato porque de verdad vuela la cabeza. En 1961 se arma la Exposición de Arte Destructivo en Buenos Aires. Bueno, ese mismo año, exactamente el mismo año, el Museo de Arte Moderno de Nueva York inaugura el arte del ensamblaje. Las dos muestras trataban sobre usar fragmentos, sobre destruir para poder crear, y estaban pasando simultáneamente en extremos opuestos del continente. ¡Boom! Ahí está la prueba innegable de la existencia de estas redes globales de vanguardias concurrentes. Y a pesar de esto, es increíble cómo gran parte de la crítica de la época rechazó estas exhibiciones latinoamericanas, llamándolas despectivamente copias atrasadas o de mal gusto. Lo que esa mirada sesgada no lograba entender era que los artistas no imitaban formas vacías, estaban usando esas herramientas para masticar y procesar ansiedades hipercontemporáneas, cosas muy densas, como el pánico absoluto a la violencia nuclear en plena Guerra Fría. Y la cosa solo se puso más intensa. Para finales de los 60, se generó la certeza de que el arte encerrado en los museos no iba a transformar la sociedad. Un hito que no podemos dejar pasar es Tucumán Arde en 1968. Una intervención brutal en Argentina, donde la vanguardia artística se fusionó con fuerzas sociales y sindicales. Artistas, intelectuales y trabajadores usaron el arte como contrainformación y acción política directa, sacando a la luz realidades durísimas que los discursos oficiales querían esconder. Así que, en resumen, el arte contemporáneo no nació por decreto en una fecha del calendario, ni en una sola capital con glamour. Es una constelación de síntomas, un archivo gigante y vivo operando en todo el planeta. Todo esto nos deja con una interrogante súper provocadora para la próxima vez que nos paremos frente a una obra contemporánea. ¿De qué manera esos rastros del pasado, esas herramientas que heredamos, se están usando hoy, en este preciso instante, para desafiar, desarmar y activar el complejo presente en el que habitamos?